60 kHz, Arecibo. Nueva vida para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Descarga la aplicación móvil Nueva Vida FM. Nueva vida. Nueva vida. Vamos en ruta. Nueva vida. Estamos ready, listos para el reto de los teólogos. Pastora Marlene Arroyo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernán, buenos días, Moraima, Hola. Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia preciosa que está con nosotros en sintonía, como siempre, los miércoles, en el reto de los teólogos. Eso, estamos ready. ¿Por dónde arrancamos? Tenemos 3 preguntas maravillosas que necesitan profundidad, así que, Fernán, vamos rapidito con la tuya. Misael Vivian López dice, ¿cómo, pastora, cómo se identifica una congregación con una buena doctrina? Ay, Santo Padre, aquí mucha Biblia para esta pregunta tan pertinente. Vamos a ir rapidito a Tito, capítulo 2, versículo 1, donde Pablo le encarga a Tito lo siguiente. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que, número 1, esto que dice la palabra del Señor nos deja clarísimo que tener una sana doctrina es importante, es vital. La otra pregunta es, ¿por qué es tan vital? ¿Por qué es tan importante? ¿Realmente lo que yo creo marca la diferencia? Y la respuesta es sí. La sana doctrina es sumamente importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico. Y el mensaje específico es Cristo. Vamos a la palabra del Señor. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, lo siguiente. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Así que cuando hablamos de sana doctrina, número 1, estamos hablando de Cristo, de la vida de Jesús, que creemos que Él es el Verbo, que Él nació, que Él se tabernaculizó en el vientre de una mujer, que Él vivió como hombre Dios aquí en la tierra, que murió, que entregó su vida por la salvación, por la libertad, por la sanidad, por la redención, tantas cosas que hizo en el sacrificio y que resucitó al tercer día. Y estas son las incuestionables buenas noticias de vital importancia dentro de una sana doctrina. Cambiar ese mensaje sería cambiar la fe, cambiar a Cristo por algo diferente. Voy a la Biblia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, lo siguiente. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios. Esto es tan hermoso. Propiedad de Dios con el Espíritu Santo que le había prometido. También cita la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. Para esto los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que la sana doctrina es importante y es un deber sagrado, porque nosotros no podemos alterar la comunicación del cielo con la tierra. Y el mensaje es uno solo, un poquito más. Judas, capítulo 1, versículo 3, expresa un sentido de urgencia de guardar la fe. Dice la palabra del Señor, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. También cita Filipenses 1:27, solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y unidos, luchando todos juntos por la fe, luchando todos juntos por la fe en el Evangelio. Se me hace imposible pasar por alto este luchando por la fe y este contender, porque esta palabra contender habla de una lucha incansable por algo
y de dar todo lo que somos y todo lo que tenemos por ese algo. Y la Biblia incluye una advertencia de que no podemos quitar ni podemos agregar tampoco a la palabra del Señor. Como es mucha Biblia, léame de asignación Apocalipsis 22, versos 18 al 19, donde dice que cualquiera que le agregue o cualquiera que le quite va a sufrir las consecuencias de esto. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Transmitimos y guardamos la sana doctrina. Hay algo importante y es que la sana doctrina va a definir mi conducta, porque mi teología va a definir mi comportamiento. Y existe una relación directa entre lo que yo pienso, mi fe y como yo actúo, lo que yo hago. Por ejemplo, hay dos personas en un puente. Una tiene la fe, la convicción de que puede volar. La otra tiene la fe, la convicción de que no puede volar, de que puede caminar y puede correr. Son diferentes pensamientos. Lo que va a ocurrir aquí en ese puente, lo próximo que va a ocurrir es que uno se va a lanzar al vacío y el otro va a caminar por el puente. Y todo esto es por la forma en que se está pensando. Por lo tanto, mi teología va a definir mi comportamiento. Ahora bien, la sana doctrina, que es la verdadera enseñanza que aparece en la palabra del Señor, contiene muchísimos elementos. Sin embargo, aunque podamos tener diferencias de congregación en congregación, organización, lo importante es que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo sana, que Cristo redime. Obviamente todo esto basado en el sacrificio de Jesús, en su resurrección y que Cristo volverá otra vez. La sana doctrina. Cuando hablamos de la gracia, porque aquí la hermana también pues nos habla un poquito de esto, pero voy a profundizar en la última pregunta. Cuando hablamos de la gracia dentro de la sana doctrina, pues voy a darte un hint y continúo en otra pregunta. Tenemos que tener cuidado con la gracia graciosa, porque tenemos libertad en Cristo Jesús, pero no tenemos libertinaje para pecar en Cristo Jesús. Dice Proverbios 22:28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Así que la lección que aprendemos aquí es la sana doctrina, hay que mantenerla intacta para la gloria del Señor. El reto de los teólogos. Moraima. Sí, Marlene, una oyente escribe sobre el árbol de la vida. Ella quiere más información sobre lo que significa el árbol de la vida. El árbol de la vida. La misma persona que hizo la pregunta de Brennan me escribió 3 puntitos. Y dígame algo del árbol de la vida. Pues claro que sí. El árbol de la vida se menciona en 2 partes de la Biblia, específicamente 2 libros más bien. Se menciona en Génesis y se menciona en Apocalipsis. ¿Y qué es el árbol de la vida? Esto mismo. Es un árbol que da vida. Un árbol que fue creado por el Padre Eterno para mejorar y para mantener perpetuamente, eternamente la vida física de la humanidad. Voy a leer Génesis 2:9. Dice la palabra del Señor. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que sabemos del árbol de la vida número 1 que el Padre Todopoderoso lo utiliza para mantener, para preservar la vida humana de forma perpetua, de forma eterna. También sabemos del árbol de la vida que estaba situado en el centro del Edén. Por lo tanto, Adán y Eva tenían fácil acceso al árbol de la vida. Ahora, más detalles de este árbol aparecen después que Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron, todo. Perdieron demasiadas cosas. Muy bien. Ahora, Adán y Eva quedaron en un estado vamos a llamarle deprimente. Te explico. Aunque Adán tenía un vocabulario tan amplio que le pudo colocar nombres a todos los animales, y son miles de animales, había palabras que Adán no conocía, como la palabra dolor, la palabra tristeza, la palabra frustración, depresión, culpabilidad, miedo. Eso no lo conocía. Tan pronto Adán y Eva pecaron,
Todas estas cosas, Adán y Eva comenzaron a conocerlas. Nos encontramos entonces con este hombre y esta mujer escondidos con hojas de higuera, tapados con hojas de higuera, avergonzados porque estaban desnudos y diciendo, tuve miedo y me escondí, sentimiento que nunca antes habían sentido. Paréntesis, porque Dios no nos creó a nosotros ni para el miedo, ni para la ansiedad, ni para la depresión. Él no nos creó para la muerte, Él no nos creó para la infelicidad, nada de eso. Y ahora nos encontramos en la palabra del Señor que el Padre Todopoderoso coloca protección en el árbol de la vida para que Adán y Eva no tengan acceso a él. ¿Se imagina usted que hubiese acontecido si Adán y Eva tuviesen acceso a la eternidad en ese estado? Eternamente con miedo, eternamente frustrados, eternamente débiles. No. Así que el Señor colocar protección en el árbol de la vida fue un acto de amor, de compasión, de bondad, de misericordia, porque no es la voluntad del Padre Eterno que para siempre el hombre viva así. En el versículo 24, para darte la referencia, dice, Dios colocó un querubín con espada a la entrada del jardín específicamente para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ahora el Padre, por amor, decidió no prolongar la vida física de Adán y de Eva, sino ponerle límite a sus años. No obstante, repito, fue un acto de amor. Vivir eternamente en ese estado pecaminoso sería una agonía interminable para la humanidad y sin esperanza de alivio que viene con la muerte. Ahora bien, cita Romanos 5:17, pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Ahora bien, Apocalipsis nos presenta otra vez en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida. ¿Para qué? Dice Apocalipsis 22:2 que este árbol da un fruto cada mes. Y este árbol prolonga, mantiene y prolonga, nos garantiza la eternidad en la Nueva Jerusalén. Obviamente tendremos acceso otra vez al árbol de la vida, solo que esta vez, y el libro ya lo dice, está escrito, nuestra eternidad no va a ser ni con lágrimas, ni con ansiedad, ni con depresión, ni con dolor, ni con frustración, ni con miedo, ni con culpabilidad, sino en la perfecta voluntad del Padre Eterno, como Él siempre lo quiso. Él siempre ha querido que usted y yo seamos felices y tengamos una vida eterna, plena, sana, en victoria. Amén. Así que vamos a tener acceso al árbol de la vida. Tremendo reto de los teólogos. Eso es. Merari Medina pregunta, ¿qué implica la verdadera santidad? ¿De qué se trata en el Evangelio de la Gracia? Muy bien, aquí vamos. Lo que te prometí. Inhalamos y exhalamos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque esta pregunta, distinguida Merari, nos da el espacio para traer equilibrio entre lo que es la santidad, la pureza y la libertad que el Padre nos da. Y cuando digo equilibrio es que no nos podemos mover ni a las tradiciones legalistas, lo que yo llamo religiosidad o fariseísmo más bien, ni al libertinaje que tienen algunas congregaciones, que es como si Dios diera permiso a través de su gracia para pecar. Así que vamos a la palabra del Señor. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 16, registra lo siguiente. Por tanto, ceñid vuestros lomos de entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Voy a repetir esto. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo
soy santo. Y aquí Pedro está citando Biblia, está citando Levítico 11:44 y Levítico 19:2. Ahora, vamos acá, a esa santidad. ¿Qué significa que Dios es santo? Lea de asignación, primer libro de Samuel 2:2 e Isaías 6:3, dos de muchísimos versos bíblicos que hablan de la santidad de Dios. Santidad significa que Él tiene una perfección absoluta. También significa, conforme a Oseas 11:9, que Dios es diferente a cualquier otro y su santidad es la esencia precisamente de ese aspecto de ser diferente. Cuando dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser santos, como Él es santo, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que ser diferentes, así como Él también es diferente. Dice Santiago 1:13 y Hebreos 6:18, lo busca de asignación, que en Él no hay vestigio alguno de pecado. Por lo tanto, Dios está por encima de cualquier otro y nadie, absolutamente nadie, puede compararse con Él. Y lo que el Padre Todopoderoso ha decidido es que nosotros también lleguemos a ese punto de perfección donde no haya en nuestra vida ni vestigio de pecado. Por el momento, nosotros estamos en construcción. Por el momento, aquí estamos en la tierra, en la humanidad, seguimos cometiendo errores. Hay personas que pecan intencionalmente, otras pecan sin querer, porque hay quien peca sin querer. Muy bien. Cometemos errores, tenemos faltas. Los que somos creyentes tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien nos habla, quien nos guía, quien nos redarguye, quien nos corrige, quien nos disciplina, quien nos dice, por este camino no es. El camino correcto es este camino. Pero si usted es creyente en esta mañana, sellado por el Espíritu Santo de Dios, a usted no le quede la menor duda de que usted es santo, una santidad que le es regalada del Padre Eterno y que usted y yo estamos caminando en pureza hacia la perfección. Hablemos un poquito más de santidad en estos minutitos que me quedan. Ahora, cuando Dios le dijo a Israel que fuese santo, en Levítico 11 y 19, les estaba diciendo algo específico. Quiero que ustedes se diferencien de las demás naciones. Y para que fueran diferentes, el Señor le entregó a Israel reglamentos específicos, normas, mandamientos específicos para gobernar sus vidas. ¿Por qué? Porque Israel es la nación elegida por Dios y Dios los separó de las demás personas. De hecho, les llamó pueblo especial. Cuando el apóstol Pedro repite las palabras del Señor en la primera carta de Pedro 1:16, estaba hablando específicamente a los creyentes. Así que como creyentes, usted y yo tenemos que ser apartados del mundo para el Señor. Necesitamos, usted y yo, vivir bajo las normas de Dios, no las del mundo, porque insisto, Dios nos llamó a nosotros a ser diferentes. La primera carta de Pedro 1:13 dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Ahora, por último, ¿cómo podemos nosotros seguir caminando, honrando esa santidad, viviendo en pureza y caminando a la perfección? Créame que suena difícil, pero créame que no es tan difícil. Necesitamos una relación correcta con Dios. Obvio, todo comienza creyendo que Jesucristo es el Señor. Aceptamos ese regalo de vida eterna. Colocamos nuestra fe en el Hijo de Dios que nos salva de todos los pecados. Comenzamos a congregarnos, obviamente, a leer la palabra y a verificar, a escudriñar cuál es esa conducta de vida que Dios quiere para mí. ¿Cuáles son esas normas que Dios tiene para mí? Reconocer la posición que tenemos en Cristo, que nos aparta automáticamente del mundo, primera de Pedro 2:9. Y entonces, no mezclarnos, tratar de no mezclarnos con los principios y con las paradojas de este mundo y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Obviamente, para esto se requiere Biblia, conocimiento, porque yo no puedo obedecer algo que no conozco. Ahora bien, lo que te dije al principio, la gracia, el evangelio de la gracia, pues claro que la gracia es algo precioso.
Gracia significa regalo de Dios. Mira, gracia significa un favor inmerecido. Y gloria al Padre por la gracia. Pero tengo que hacer una observación. La gracia no es el permiso de Dios para yo pecar. Esto es importante, Juan Carlos, porque por allí anda una doctrina de que el cuerpo puede pecar, puede fallar, pero que el alma no. Y esto es una locura, una total locura. Somos seres espirituales que tenemos alma, mentalidad y emociones. Y obviamente lo que yo pienso, lo que yo siento, mis convicciones, mi fe, mi conciencia, lo que yo soy, yo tengo que reflejarlo a través de mi conducta. Y no existe tal cosa como, bueno, Jesús en un momento determinado le dijo a los fariseos, ¿cómo es que ustedes pueden hablar tanta cosa buena siendo tan malos? Se lo dijo cuando Jesús le llamó generación de víboras. Pero no, tenemos que tener congruencia. Si lo que yo hablo, obviamente, es el resultado de lo que yo pienso, de lo que yo siento, y esto tiene que reflejarse en mi conducta. Repito, perfectos todavía no somos, pero vamos caminando hacia la perfección. Así que se me cuidan, chicos. Amén, se me cuidan. Amén. Se nos fue el tiempo bien rápido, pastora. Se nos fue rápido el tiempo, sí. Gracias por este ratito. Y la seguimos en las redes sociales siempre. Y gracias a la gente linda que siempre se comunica con nosotros y puede comunicarse con nosotros al 787-644-2544 y me encuentran en mi canal de YouTube, Marlene Arroyo. ¡Arriba! Gracias. Eso. Venimos con Lizzy Burgos.